Cantidades escalares y cantidades vectoriales. Diferencia entre distancia y desplazamiento. Necesito explicarles qué son cantidades escalares y vectoriales para poder entender lo que es distancia y desplazamiento, ¿sí? En física hay cantidades que se llaman escalares. Vamos a ver cómo se componen esas cantidades escalares. Se especifica totalmente por su magnitud, que consta de un número y una unidad. La palabra magnitud significa número, cantidad numérica, ¿sí? Y obviamente la unidad que lo esté representando. Entonces, cuando hablemos de una cantidad escalar, tenemos que hacer referencia a una magnitud, que es un valor numérico, y su unidad. ¿Seguimos? Algunas cantidades quedan totalmente descritas si se expresan en número y su unidad. Por ejemplo, una masa de 30 kilogramos. La masa queda totalmente descrita por su magnitud, representada por el número. Para el caso 30 es la magnitud, y las unidades correspondientes a la masa, kilogramos. Estas son cantidades escalares. Lo dice el ejemplo: 30 kilogramos, la magnitud es el número 30, la unidad kilogramos, y esa es una cantidad escalar. Al ladito del texto está una imagen que dice que el tiempo es una cantidad escalar, ¿sí? Dime cualquier hora y, por ejemplo, 2:30, 2:50, 5:20, ¿sí? En este caso AM o PM, ahí está el número, la magnitud, que es la hora, 5, 6 de la tarde, y la unidad AM o PM. El tiempo es una cantidad escalar. Continuamos. Las operaciones entre cantidades escalares deben ser dimensionalmente coherentes, es decir, las cantidades deben tener la misma unidad para poderse operar. Y ahí estamos viendo 4 operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. En la primera columna manejan kilogramos, en la segunda columna manejan segundos y en la tercera columna manejan metros. Las tres, en ese caso, has ocupado tú en la primaria y parte de la secundaria: las sumas, las restas, la multiplicación y la división. Y obviamente no podemos mezclarlas, en ese caso las unidades. No puedes mezclar manzanas con peras o peras con manzanas. Vas a sumar manzanas con manzanas o peras con peras, ¿sí? Continuamos. Algunas cantidades escalares comunes son la masa, rapidez, distancia, tiempo, volúmenes, entre otras, ¿sí? Ahí lo estamos viendo. Por ejemplo, distancia. Si yo te preguntara, oye, ¿qué distancia hay del salón a la dirección de la escuela? Y si tú me dices, maestro, son como unos 25 metros, ahí está. 25 representa la magnitud y su unidad, metros, ¿sí? Entonces, esa es una cantidad escalar, donde nada más tenemos una magnitud y su unidad. Hay otras que son cantidades vectoriales, totalmente diferentes a las escalares. Se especifica totalmente por su magnitud y una dirección. Consiste en un número, una unidad y una dirección. Continuamos con la lectura. Para el caso de algunas cantidades no basta con definirlas solo con un número y una cantidad, sino más se debe especificar una dirección y un sentido que las defina completamente. Esas son cantidades vectoriales, ¿sí? Debemos dar siempre una dirección y un sentido para que sea una vectorial. Las cantidades vectoriales son representadas por medio de vectores. ¿Y qué es un vector? Una flecha, ¿sí? Un vector va a ser una flecha. Por ejemplo, una velocidad de 30 kilómetros sobre hora queda totalmente descrita si se define su dirección y sentido. Una velocidad de 30 kilómetros sobre hora hacia el norte, a partir de un marco de referencia determinado, los puntos cardinales. Si te das cuenta, en las cantidades vectoriales es muy importante que tengas un marco de referencia. Decir hacia el norte, sur, este, oeste. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda.
Ahí es muy importante porque las cantidades vectoriales deben de llevar una dirección y sentido. La palabra hacia dónde se dirigen. Sale. Entre algunas cantidades vectoriales comunes en física son la velocidad, la aceleración, desplazamiento, fuerza, cantidad de movimiento, entre otras. Y ahí está la palabra desplazamiento, ¿sí? Vamos a ver, un ejemplo de desplazamiento, 30 kilómetros hacia el norte. Ese es un ejemplo de desplazamiento. 30 kilómetros hacia el norte. 30 representa la magnitud, kilómetros la unidad, hacia el norte lleva la dirección y su sentido. Tenemos un ejercicio ahí de cantidades escalares y vectoriales. Recuerda, cantidad escalar, magnitud y unidad. Cantidad vectorial, magnitud, unidad, dirección y sentido. Vamos a realizarlo juntos, a checar el ejercicio para que todo quede muy claro. Por ejemplo, el punto 1, 20 pesos de cambio. 20 pesos, 20 la magnitud y pesos la unidad es una cantidad escalar. 2, 40 kilómetros sobre hora hacia el norte. 40 magnitud, kilómetros sobre hora su unidad hacia el norte lleva dirección y sentido, es vectorial. 3, 5 metros hacia abajo. 5 la magnitud, la unidad metros hacia abajo lleva dirección y sentido, es vectorial. 4, 5:45 pm. 5:45 la magnitud, unidad pm, es escalar. 5, 80 kilogramos, 80 la magnitud, la unidad kilogramos, es escalar. 6, 500 metros sobre segundos hacia arriba. 500 la magnitud, metros sobre segundos la unidad, hacia arriba, dirección y sentido, es vectorial. 7, 2 abejas hacia la colmena. 2 la magnitud, abejas, la unidad, hacia la colmena, lleva dirección y sentido, es vectorial. 8, edad 42 años. 42 la magnitud y la unidad años, es escalar. 9, 2 tazas de café bien calientes. 2 la magnitud, tazas de café, la unidad, esa es escalar. 10, 5 camiones. 5 la magnitud y la unidad camiones, es escalar. 11, 5 cubetas de pintura. La magnitud es 5, la unidad cubetas, es escalar. 12, una área de 40 metros cuadrados. 40 es la magnitud, metros cuadrados la unidad, es escalar. 13, 5 litros de leche. 5 la magnitud, litros la unidad, es escalar. 14, 4 carros hacia la meta. 4 es la magnitud, carros la unidad, hacia la meta, es una cantidad vectorial, lleva dirección y sentido. 15, 5 cohetes hacia arriba. 5 la magnitud, cohetes la unidad, hacia arriba, lleva dirección y sentido, es vectorial. 16, excremento de paloma hacia abajo. Excremento la magnitud, de paloma la unidad, hacia abajo lleva dirección y sentido, es vectorial. 17, 6:45 am. 6:45 la magnitud, am la unidad, es una cantidad escalar. 18, una tonelada de algodón. 1 la magnitud, tonelada de algodón es la unidad, esa es otra cantidad escalar. 19, 2 carros a 20 kilómetros sobre hora hacia el sureste. 20 kilómetros sobre horas, 20 la magnitud, kilómetros sobre horas la unidad, hacia el suroeste es la dirección y su sentido, es vectorial. 5 chocolates hacia mi boca. 5 chocolates, 5 en la magnitud, chocolates la unidad, hacia mi boca, lleva dirección y sentido, esa es una cantidad vectorial. Tenemos este ejemplo visual de una mosca, donde les voy a explicar y vamos a sentar las bases de qué es trayectoria, qué es distancia y qué es desplazamiento. Y van a ver el problemón que tiene la física. En este caso, las líneas punteadas están describiendo la trayectoria de la mosca. Y nosotros sabemos por experiencia propia que las moscas vuelan, a veces las perdemos con la vista, a veces las volvemos a ver.
Pero pues obviamente sería prácticamente imposible medir la distancia de la trayectoria de una mosca. ¿Por qué? Porque pues a veces vuelan en círculos, vuelan en línea recta, se regresan a círculos y las perdemos de vista. No se puede medir la distancia de su trayectoria, no se puede. Y es demasiado problemático. Entonces, ¿qué hace la física? La física lo que hace es lo siguiente: pone un inicio, pone un final, y justamente del inicio a la final va a trazar una línea recta a la cual la vamos a representar con el nombre de vector, que es una flecha. Y vamos a poner aquí arriba: física no mide distancias, o sea, no mide trayectorias, imposible medir trayectorias. Mide desplazamientos, donde haya un inicio y un final, y siempre en línea recta, del inicio al final. Abajo del dibujo tenemos un cuadrito que dice desplazamiento 3 metros hacia el suroeste. Cuando, por ejemplo, digo, no, yo no quiero saber hacia dónde se dirige. Entonces, ¿qué es la distancia de ese desplazamiento? Que es una cantidad escalar, que son 3 metros. Oye, que yo quiero saber hacia dónde se dirige. Bueno, entonces quieres el desplazamiento. Del inicio al final son 3 metros hacia el suroeste. Entonces, date cuenta, está la trayectoria, que no la va a medir la física. Está la distancia, que va a empezar de un inicio a un final y es una cantidad escalar, 3 metros, por ejemplo, magnitud y unidad. O si no, ya por último está el desplazamiento, que va a manejar magnitud, unidad, dirección y sentido. Desplazamiento 3 metros hacia el suroeste. Espero que me hayas entendido. Gracias.